Muy buenos días, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, agradecidos de Dios por darnos nuevamente la oportunidad de poder conectarnos y aprender, crecer, continuar con este estudio, esta serie de estudios que estamos dando acerca de el crecimiento en Cristo, mi nueva vida en Cristo, reconociendo que cuando reconocemos a Jesús, cuando venimos a Jesús y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, comenzamos con una nueva vida. La Biblia lo llama el nuevo nacimiento, un nuevo comienzo con Dios dirigiendo el timón de nuestra vida. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias porque nos da la oportunidad de conectarnos, gracias porque nos das la oportunidad de aprender de tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra, Señor, hasta nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y discierne las intenciones de nuestro corazón. Gracias porque tu palabra nos instruye, nos dirige, nos corrige, nos impulsa, porque tu palabra, Padre amado, es nuestro ayo, porque tu palabra, oh Dios amado, es nuestra guía perfecta, Señor, porque tu palabra misma dice que ella es tan perfecta que cambia nuestra alma. Gracias, Dios amado, porque nos has dejado tu palabra para aprender, para ser dirigidos a través de ella. Te pedimos, Señor, que puedas instruirnos en este día, enseñarnos, corregirnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces con la lección número 6 de Mi Nueva Vida en Cristo 1. Y hoy nos corresponde estudiar la lección Dios me habla, porque tenemos la fe firme de que Dios es un ser vivo, que Dios nos habla, que Dios nos dice, que Dios nos quiere instruirnos, quiere enseñarnos como la persona que es. En este caso el Espíritu Santo, como lo hablamos la semana pasada, el Espíritu Santo, que es una persona, nos dirige y nos instruye a través de su palabra. Entonces, lo primero que debemos saber es que toda la Biblia es de origen divino. Toda la Biblia, y eso lo vamos a estudiar a lo largo de toda esta lección. Toda la Biblia es de origen divino. Eso debemos memorizarlo, debemos aprenderlo, debemos internalizarlo en nuestro corazón y repetirlo cada vez que el enemigo quiera hacernos hacernos saber de que la Biblia es simple letra. Entonces poder decirle a nuestra mente, poder decirle al enemigo, la palabra, la Biblia es la palabra de Dios y es de origen divino. Lo segundo que debemos saber es que toda persona que pide ayuda es capaz de entender la Biblia. Cuando nosotros pedimos ayuda al Espíritu Santo, pedimos ayuda a Dios, entonces somos capaces de entender la Biblia, por supuesto. ¿Por qué a Dios? Porque Él es al autor, porque Él la inspiró. Y tercero, para sacar mayor provecho de la Biblia es necesario no solamente leerla, sino también meditarla y aplicarla a nuestra vida diaria. Ahora, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice: toda la escritura, es decir, toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 4 propósitos de la Biblia. Primero, enseñar. Segundo, redarguir. Tercero, corregir. Y cuarto, instruir. Vamos a repetirlo. Primero, enseñar. Segundo, redarguir. Tercero, corregir. Y cuarto, instruir. Esos son los 4 propósitos de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que ella es inspirada por Dios, la palabra inspirada
significa divinamente soplado. Es decir, recordemos que la Biblia es inspirada por Dios, pero es escrita por hombres, porque todo lo que Dios hace aquí en la tierra lo hace a través de personas, lo hace a través de los hombres, a través de cada uno de nosotros cuando somos instrumentos en sus manos. Y la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 personas, 40 escritores, en un periodo de 1500 años. Muchos de ellos no se conocieron, muchos de ellos tuvieron inclusive hasta 1000 años de diferencia, pero sin embargo la Biblia mantiene una hilación tan perfecta que nos da a entender que realmente fue inspirada, fue soplada por una misma persona. Entonces la palabra inspirada significa divinamente soplado, es decir que cuando las personas estaban escribiendo la Biblia, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios mismo estaba soplando, estaba inspirando, estaba instruyendo, le estaba diciendo a las personas que escribir. Por eso es que la Biblia contiene una hilación, contiene una concordancia tan perfecta, de tal manera de que la Biblia nunca se contradice. Aunque hay aparentes contradicciones, cuando nosotros profundizamos en esos pasajes, vamos a entender que la Biblia nunca se va a contradecir, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de Moisés, que escribió la ley 1500 años antes de Cristo, tiene una concordancia tan perfecta, por ejemplo, con Juan, que el Evangelio de Juan, o Marcos, Lucas, que fue escrito en el año 60 después de Cristo. Es decir, que mantiene realmente una perfecta hilación. Entonces, la Biblia, la escritura es inspirada por Dios, y eso también tenemos que internalizarlo, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si la Biblia es inspirada por Dios, por el Ser Supremo, por nuestro Creador, por el que nos hizo, por el Todopoderoso, por el Omnisciente, el que todo lo sabe, entonces podrá haber algún error en la Biblia. Hay personas que se la pasan buscando errores, y como decía antes, hay aparentes contradicciones, pero no hay. Cuando nosotros le ponemos la lupa, entonces podemos decir confiadamente que no hay contradicción. Eso se llama la inerrancia de la Biblia, es decir, que la Biblia no tiene errores. Repita conmigo, la Biblia no tiene errores. Muy bien. ¿En qué manera se diferencia la Biblia, o de qué manera se diferencia la Biblia con otros libros? En los otros libros, Hebreos capítulo 4, el versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, tiene vida. ¿Por qué? Porque es una palabra que viene de un ser vivo, de Dios. Y entonces la palabra de Dios es viva, eficaz. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios tiene una eficacia tremenda, dice, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia y otros libros? Bueno, que por ejemplo yo puedo leer una novela tranquilamente, y esa novela puede llegar a mis sentimientos. Usted ve una película o puede leer una novela y hasta puede llorar leyendo la novela, puede llorar viendo una película o viendo una serie romántica. ¿Por qué? Porque puede llegar al sentimiento, pero la Biblia va más allá del sentimiento. Llega hasta el espíritu, hasta allí llega, y en el espíritu
es que se producen los cambios radicales, se produce el arrepentimiento no se produce en las emociones, en el alma, el verdadero arrepentimiento se produce en el espíritu, el verdadero cambio se produce en el espíritu, y entonces cuando se produce el cambio en el espíritu, entonces eso permite que el espíritu pueda sobreponerse sobre nuestras emociones, pueda dominar nuestros pensamientos y pueda instruirnos hacia las decisiones que tomemos. Entonces la palabra de Dios es viva que puede penetrar los sentimientos, puede llegar hasta el espíritu, y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que cuando escuchamos la palabra, muchas personas dicen, oye, pero es como que si me estuviese hablando a mí, es como que si lo hubiesen contado mi vida, porque la palabra de Dios es tan perfecta que es capaz de hablarnos. Dios nos habla a través de su palabra, puede decirnos lo que estamos pensando, puede decirnos a través de su palabra nuestras intenciones, la decisión que vamos a tomar, para advertirnos, para decirnos, mira, esa no es la decisión correcta. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a repetir esta premisa también. La palabra de Dios es viva y eficaz. Explique cómo la Biblia puede servir de espada en su vida. ¿Cómo la Biblia puede servir de espada? Porque la espada es un arma de defensa, pero también es un arma ofensiva. Es decir, cuando Jesús estuvo en el desierto, dice la Biblia allí en Mateo capítulo 4, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, que significa opositor. Entonces, ¿con qué se defendió Jesús? Con la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es un arma defensivo contra tal vez los dardos de pensamiento que pueda colocar el enemigo en mi vida. Es un arma para poder, una herramienta que Dios nos dejó para poder tomar las decisiones correctas. Entonces, la palabra de Dios es una espada para nosotros, una espada que nos permite defendernos de las acechanzas del enemigo, de los dardos de fuego del enemigo. El propósito de la Biblia, vamos a ver, dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Recordemos que creo que la semana pasada o la antes pasada hablábamos de que cuando llegamos a Dios nosotros tenemos un nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento es una nueva vida, es como que si fuésemos niños recién nacidos, y al niño recién nacido entonces desea el alimento, llora para que entonces la mamá le dé pecho, le dé la leche materna y poder fortalecer, poder crecer, poder alimentarse. Aquí de igual manera dice: desead como niños recién nacidos. Debe ser un anhelo, un deseo. Ojalá que nosotros pudiésemos llorar por leer la palabra, pudiésemos llorar, pudiésemos anhelar, desear el poder leer, el poder estudiar, el poder profundizar, el poder meditar la palabra de Dios, el poder alimentarnos de la palabra de Dios, para así poder desarrollar nuestra vida espiritual y entonces crecer en nuestra vida espiritual. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El mejor alimento que tenemos para nuestra vida espiritual, para poder crecer en ese conocimiento de Dios, para poder crecer espiritualmente, entonces es la palabra de Dios, para que crezcáis para salvación. Mire, nosotros cuando nacemos,
Por ejemplo, un niño cada 3 horas se le da su alimento. A medida que va creciendo, entonces de repente se le va dando comida más sólida y llega un momento en que ya a las personas se le da desayuno, almuerzo y cena. Y bueno, los más beneficiados y bendecidos no solamente tiene desayuno, almuerzo y cena, sino desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena, merienda y etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué le quiero decir con esto? Que si nosotros, por ejemplo, nos despertamos y son las 8, 9, 10 de la mañana y no hemos comido, el mismo cuerpo comienza el estómago, ¿verdad? Comienza como a gritarnos, a decirnos, a protestar: hey, no me han dado alimento, no me han dado comida, mi cuerpo necesita el alimento para poder desarrollarse, crecer. Y cuando llega a mediodía, a 1 de la tarde y no hemos comido, mire, ya nos sentimos como debilitados, con dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el organismo de alguna manera pide que se alimente. Lo mismo pasa con nuestro espíritu. Nuestro espíritu está deseando que lo alimentemos, que podamos fortalecerlo a través del alimento espiritual. Por eso hay muchos cristianos hoy en día raquíticos, muchos cristianos debilitados espiritualmente, porque no se alimentan, como dice aquí, el alimento más seguro, el alimento espiritual no adulterada, la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que pueden existir muchos libros muy bonitos, muy interesantes, pero la Biblia, la palabra de Dios, es la más fidedigna, la que no se equivoca. ¿Por qué? Porque un autor de algún libro, el libro puede ser excelente, pero son hombres, son personas que están escribiendo y pueden equivocarse en algún detalle, pero la Biblia, recordemos la inerrancia de la Biblia no tiene errores. Entonces, por eso Pedro recomienda y Pedro, el apóstol Pedro aconseja: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si nosotros queremos conocer acerca de nuestra salvación, si nosotros queremos conocer acerca del propósito de Dios para nuestra vida, de la voluntad de Dios para nuestra vida, conocer acerca de quién es Dios, el carácter de Dios, entonces tenemos que leer la Biblia. ¿Qué le pasaría al cristiano que descuida la lectura de la Biblia? Bueno, se va debilitando su fe y entonces puede morir espiritualmente. La Biblia le guía en la vida diaria. Salmo capítulo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que la palabra de Dios va alumbrando mi camino. Es como una lámpara, un bombillo que me permite no tropezar en mi camino. Porque si yo ando por un camino sin luz, en tiniebla, cuando la Biblia habla de tinieblas, habla de ignorancia. Cuando habla de luz, habla del conocimiento de la palabra. Entonces, cuando yo ando por la vida, caminando por la vida sin esa luz, voy a tropezar y voy a caer y me voy a aporrear y de alguna manera va a afectar mi vida. Por eso hay personas que llegan al Evangelio, a Dios, aporreados, llegan maltratados, llegan heridos. ¿Por qué? Porque caminan por la vida en tinieblas, sin la luz de la palabra de Dios en sus vidas. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios entonces se está comparando aquí con una lámpara. ¿Por qué? Porque alumbra nuestra vida. Vivimos en una época de confusión. Hay muchos maestros, iglesias y amigos que nos quieren aconsejar. ¿Cómo sabremos cuál tiene la verdad? Dios nos dio la Biblia precisamente para esto, para alumbrar nuestras mentes y ayudarnos a evaluar los consejos que nos dan. Si hay una persona que le da un consejo,
pero no está de acuerdo a la palabra de Dios, ese consejo no es de Dios, ese consejo no es el adecuado, ese consejo no es un consejo sabio. ¿Ok? Entonces, por eso es que debemos conocer la palabra de Dios, debemos instruirnos en la palabra de Dios para que la palabra de Dios entonces sea una guía para nosotros. La Biblia es la autoridad final para nuestras vidas. Hechos capítulo 17, versículo 10 y 11, nos dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire, la palabra de Dios es nuestra guía. Que estas personas de Berea, por ejemplo, recibieron la palabra con solicitud, es decir, que estuvieron dispuestos para recibir la palabra. Lo que también estuvieron dispuestos fue para revisar, y la solicitud de escuchar la palabra de Dios también nos debe llevar a tener solicitud para poder revisar lo que se está hablando, lo que yo estoy escuchando, revisarlo en la palabra de Dios, a ver si realmente está aquí en la palabra de Dios, si es correcto lo que se me está diciendo. Si usted está notando, por ejemplo, estos estudios y esta serie de estudios que hemos estado dando, mire, la Biblia es la fuente más fidedigna. Usted anote y revise si lo que yo le digo está en la palabra de Dios y está acorde con el contexto bíblico y está acorde con la palabra de Dios. Entonces créame lo que yo le estoy diciendo. Si usted revisa en la palabra y no está lo que yo le estoy diciendo, o no está acorde lo que yo le estoy diciendo, no está acorde con el contexto bíblico, con lo que Dios dice en su palabra, entonces usted puede escribir, puede llamarme y decirme: mire, pastor, eso está errado, eso no es así. ¿Por qué? Porque yo como humano puedo equivocarme, pero la palabra de Dios no se equivoca. Entonces, mire lo que hacían los de Berea. Los de Berea eran nobles para escuchar, dispuestos a escuchar, pero también eran responsables, cristianos responsables. ¿Por qué? Porque cristiano responsable ¿cómo se llama? No come sin masticar. Cristiano responsable recibe la palabra, pero comienza a degustar, comienza a revisar, a ver qué es la palabra que se le está dando, para ver si realmente es un alimento sólido y un alimento, perdón, digno de comer. Entonces, los de Berea tenían la costumbre de escuchar, pero también de analizar, meditar en la palabra que se le estaba dando, ¿ok? Y entonces revisar a ver en las escrituras a ver si realmente estaba acorde con el orden bíblico. La Biblia nos ayuda a no pecar. En Salmo 119, el versículo 11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos, en mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Miren la palabra de Dios. Cuando nosotros internalizamos la palabra de Dios, aprendemos, memorizamos la palabra de Dios, esta misma palabra nos va a ayudar a la hora de tomar una decisión, nos va a ayudar a tomar la decisión correcta. Pero también cuando se presenta una tentación, el Espíritu Santo va a utilizar la misma palabra que hemos aprendido para advertirnos y entonces detener nuestro camino y entonces poder evitar la tentación. La palabra de Dios entonces nos ayuda a no pecar. También la palabra de Dios nos ayuda a crecer. En el versículo, en 2 de Timoteo capítulo 3, ya leímos el versículo 16, pero no leímos el versículo 17, que dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta perfección tiene que ver dispuesto a obedecer, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la palabra de Dios
dispone nuestro corazón, la palabra de Dios quebranta nuestro corazón y pone una disposición en nuestra vida a obedecer al Señor. Entonces toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces debemos saber que la palabra de Dios nos ayuda a crecer, nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda somos redarguidos a través de la palabra. La palabra redarguir quiere decir que la Biblia nos reprende. La palabra, la Biblia, de alguna manera llama nuestra atención en cuanto a los errores que estamos cometiendo para que no los cometamos más. El que se deja guiar por la Biblia será enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Tenga cuidado cuando alguien le dice que la Biblia no es suficiente. Y le dice, no, lee otro libro porque la Biblia no es suficiente. No, la Biblia siempre será suficiente. No es que está prohibido leer otros libros. Es interesante leer otros libros. Pero siempre la Biblia primero, la Biblia, la inerrancia de la Biblia no tiene errores. Y mire que lo estamos recalcando. Tenga cuidado entonces cuando alguien le dice que la Biblia no es suficiente y le exhorta a buscar libros, a buscar sueños y revelaciones adicionales a la Biblia. La Biblia es completamente suficiente para orientarle en su vida diaria. Mire, si usted quiere buscar la palabra de Dios, no busque los sueños. El sueño es para descansar, no para que Dios le hable. Bueno, Dios también puede hablar a través del sueño, pero la fuente más fidedigna, es la palabra de Dios. ¿Le cuesta tener fe a veces? ¿Cuál es la manera de aumentar nuestra fe? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta es una palabra de transición que podemos decir confiadamente, así que la fe es por la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ella produce fe, nos permite confiar, nos permite creer, nos permite conocer a Dios, y el conocer a Dios entonces produce fe, produce confianza, aumenta nuestra fe. Los discípulos le decían al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Pero ¿cómo nosotros hoy en día podemos aumentar nuestra fe? Diciéndole, Señor, aumenta nuestra fe. Bueno, Dios nos va a decir, bueno, por ahí le dejé la palabra de Dios para aumentar su fe. Lean la palabra de Dios para fortalecer y entonces poder aumentar su fe. La Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 39 libros y en el Nuevo Testamento hay 27 libros. En el Antiguo Testamento, el contenido del Antiguo Testamento está la ley dejada por Dios a Moisés, está la historia del pueblo de Israel, hay poesías también como Job, Cantares, Salmos, libros poéticos, hay palabras proféticas. ¿Cómo sabían los judíos, por ejemplo, que venía un Mesías? Porque habían profetas en el Antiguo Testamento que le hablaban al pueblo, y todo eso está escrito. El Antiguo Testamento contiene la historia del pueblo de Israel, y es una historia que le permite al ser humano entender que ciertamente el ser humano cayó, pero venía una solución para esa caída del ser humano. Por eso a través de la Biblia todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento nos va a dirigir hacia Cristo, hacia el Mesías prometido, hacia la segunda persona de la Trinidad, que venía Dios hecho carne. Y entonces el Nuevo Testamento, a partir de Mateo hasta Apocalipsis, entonces nos habla de el Dios encarnado en Cristo, nos habla de la vida de Jesús
y nos habla de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo sacar provecho de la Biblia? Primero, escucharla. Congréguese en una iglesia donde enseñen fielmente la palabra de Dios. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo es la cabeza, ¿ok? Que es nuestra autoridad. Cabeza significa autoridad, Cristo es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, es decir, que nosotros comenzamos a conformar parte de Cristo. Si yo soy el cuerpo de Cristo, yo soy parte del cuerpo de Cristo, entonces si yo soy de Cristo, debo darle importancia a su cuerpo, debo darle importancia a su iglesia, debo darle importancia a la reunión de hermanos, de personas que son hijos de Dios, porque eso nos va a ayudar a crecer. Entonces debemos asistir a una iglesia donde enseñen fielmente la palabra de Dios. Apocalipsis 1:3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces es importante leer, pero es importante también escuchar estas palabras y poder reunirnos con nuestros hermanos. En segundo lugar, cómo sacar provecho de la Biblia: estudiarla. ¿Está leyendo su Biblia diariamente? Anote en un cuaderno lo que usted aprende en sus lecturas diarias. Mire, todo lo que Dios le dice a través de estos estudios, a través de su lectura y su devocional diario que usted hace allí a solas con Dios, escríbalo. Escríbalo. Es importante que usted escriba esa palabra rema que Dios tiene para usted cada día. ¿Por qué? Porque es importante recordarla, es importante saberla, es importante porque en cualquier momento esa palabra le va a ser útil. Entonces, usted está leyendo su Biblia diariamente, anote en un cuaderno lo que aprende de su lectura diaria. Un buen lugar para comenzar, un buen libro para comenzar a estudiar la Biblia. Usted puede comenzar con el Evangelio de Mateo, puede comenzar a estudiar los Salmos, puede comenzar a estudiar Juan. Es importante también que usted busque a alguien, un mentor, una persona, un pastor, alguien que le enseñe la palabra de Dios y asista a una iglesia regularmente, como ya lo dijimos anteriormente. Una iglesia donde usted se pueda identificar, una iglesia donde lo puedan conocer y usted se dé a conocer, una iglesia donde usted pueda servir en ese lugar a Dios y por supuesto también al cuerpo de Cristo, a los hermanos. Entonces, ¿cómo sacar provecho de la Biblia? Escucharla, estudiarla, meditar en ella. La Biblia dice en Salmo capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, que la palabra de Dios hay que meditarla, hay que sentarla, hay que sentarnos y preguntarle, después de leer, preguntarle al Señor: Señor, ¿qué me quiere decir a través de esta palabra? Que cada vez que la escuche, siéntese a meditar en la palabra que escuchó y diga: Señor, ¿qué me quiere decir a través de esta palabra? ¿Qué me quieren instruir? ¿Qué me quieres corregir a través de esta palabra? ¿Qué instrucción me da a través de esta palabra? ¿Qué promesa me estás dejando a través de esta palabra? Y no solamente meditar en ella, sino memorizarla. Es importante que usted pueda tomar ese versículo en el cual Dios le está hablando. Nosotros le llamamos el versículo rema, ese versículo que usted le llamó la atención. Por ejemplo, en la clase de hoy hay un versículo tal vez que a usted le llamó la atención. Apréndaselo, memorícelo, escríbalo, colóquelo en las varias partes de su casa para que usted se internalice ese versículo bíblico, y después de haberlo memorizado, entonces esté dispuesto a obedecerlo, a caminar en base a lo que Dios le está hablando. El Santiago capítulo 1
El versículo 22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra, mire, hay que ser hacedor de la palabra, es decir, escucharla, pero estar dispuesto a practicarla, a caminar, a hacerla, a meditarla, pero también si Dios nos dice, por ejemplo, mira, honra a tu padre y a tu madre, obedece a tu padre y a tu madre, esa palabra tenemos que vivirla. Si Dios nos dice a través de su palabra, mira, tienes que amar a tu enemigo, es muy fácil leerlo, es muy fácil meditarla. Dios nos está diciendo, mira, a tu enemigo no seas vencido de lo malo, el que te hace mal, hazle bien, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es fácil leerlo, pero aplicarla a esa persona que me está haciendo mal, yo hacerle bien, ahí es donde tenemos que comenzar a aplicarla, a caminar en base a eso que Dios nos está diciendo. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a nosotros mismos. ¿Qué hizo Esdras con la escritura? Según Esdras capítulo 7, versículo 10, dice, miren, es interesante esto porque, miren lo que dice, porque Esdras había preparado su corazón. Cada vez que nosotros nos sentemos a leer la Biblia, tenemos que preparar nuestro corazón y tenemos que orar y decirle, Señor, sensibiliza mi corazón para poder escuchar tu palabra, porque si no voy a leer la Biblia como leer un condorito, como leer una novela, pero leer la palabra de Dios que es viva, tengo que hablar con el autor y decirle, Señor, quiero sensibilizar mi corazón, habla mi vida, que yo pueda entenderla, vivirla, memorizarla, sensibiliza mi corazón, quebranta mi corazón para yo estar dispuesto realmente a aplicar esa palabra a mi vida. Entonces, Esdras había preparado su corazón para inquirir, para estudiar, para profundizar, para escudriñar la ley de Jehová. Debemos no solamente preparar nuestro corazón, sino profundizar, leer, repetirlo. Mire, se cree que yo una lectura debo hacerla por lo menos 3 veces para poder internalizarla, para poder analizarla, para poder entender el cuadro completo, la idea completa. Entonces, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, estar dispuesto a cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es decir, que no solamente tengo que estar dispuesto a cumplir esa palabra, a estudiar esa palabra, escudriñar esa palabra, preparar mi corazón para eso, sino también para enseñársela a otras personas. Es decir, que la palabra de Dios me ayuda también a, de alguna manera, a ser guía a otras personas, porque si yo no guío con la palabra de Dios, soy como Jesús le decía a los fariseos, ciegos guiando a ciegos. Pero cuando yo tengo la luz del Evangelio, la palabra de Dios en mi vida, y yo tengo la luz del Evangelio en mí, entonces yo puedo ser luz también para otras personas. Entonces, oremos al Señor y digámosle a Dios, Dios, ayúdame a amar tu palabra. Decía el salmista David, oh Señor, cuánto amo tu ley. En ella medito, en ella me deleito. Pidámosle a Dios que realmente nos podamos deleitar en la palabra de Dios, y cuando nos sentemos a leerla, a escudriñarla, a profundizar en ella, realmente podamos percibir lo que Dios nos habla cada día. Tenemos a un Dios que nos habla, a un Dios que está dispuesto a hablarnos. Hágale preguntas a Dios, hable con Dios, y cuando le haga la pregunta, esté dispuesto para escuchar la respuesta que Dios tiene para usted. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias. Gracias por este día tan hermoso y tan especial que nos permite estudiar tu palabra. Gracias porque nos enseñas que ella es el mejor alimento para nuestras vidas. A través de ella podemos crecer, podemos fortalecernos, oh Dios. A través de ella, Señor, podemos dirigir de manera correcta y eficaz nuestra vida.
Permite, oh Dios, que podamos ser oidores, hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Gracias por dejarnos tu palabra, Dios. Gracias por instruirnos a través de tu palabra. Gracias por corregirnos a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un gran abrazo para todos, que Dios les bendiga. Comparta este link, comparta este estudio con amigos, con otras personas. Allí en YouTube tiene el link para poder bajar la guía. Bájela, imprímala y con calma usted va estudiando, memorizando, llenando la guía, y entonces usted pueda crecer a través de la palabra de Dios y fortalecerse para así guiar a otras personas y enseñarles a otras personas el camino de la fe. Fortalezca su fe a través de la palabra. Un gran abrazo para todos, que Dios les bendiga, que esta semana sea una semana de muchas bendiciones, que sean abiertas las puertas de par en par para usted, que va a ser diferentes diligencias, trabajo, estudio, que Dios pueda abrir la puerta para usted de par en par, porque las puertas que Dios abre nadie las cierra, y las puertas que Dios cierra nadie las abre. Dios les bendiga, un gran abrazo para todos, se les ama y se les quiere.